Hoy, en Caja de Herramientas, vamos a hablar sobre la historia social del pensamiento político. Empezamos. Toda civilización con un Estado y una clase dirigente organizada debe generar algún tipo de reflexión sobre las relaciones que se establecen entre los productores y los que dirigen la producción. Si adopta la forma de una poética como una parábola o un proverbio, o de una filosofía sistemática, a todas estas variantes de reflexión podemos llamarlas, tanto en las tradiciones orales como en las culturas escritas, pensamiento político. Ahora bien, en la tradición política occidental, el aforismo no derivó en la forma más adecuada de reflexión. Hace aproximadamente unos 2600 años la civilización griega inventó un modelo propio y distintivo de teoría política, que consistió en dos cosas. La primera, la interrogación sistemática y analítica de determinados principios políticos. La segunda, la aplicación de la razón crítica a la interrogación de sus fundamentos. Con los siglos surgió una larga lista de pensadores que aceptaron que no era suficiente la idea de hacer y responder preguntas sobre cuál era la mejor forma de gobierno. Postulaban que debían analizarse críticamente los motivos por los cuales algunos juicios tenían más validez que otros. Con lo cual, no siempre existió la idea de que los principios de un gobierno o la obligación de obedecer a la autoridad sean temas para la aplicación de la razón crítica. Pero la comprensión de la teoría política como un producto histórico no siempre fue parte del análisis de los estudios académicos. Entre las décadas de los 50 y 60 en las universidades anglosajonas, el macartismo de la Guerra Fría se valió de la persuasión de la deportación forzada para alentar a los académicos a renunciar a cualquier contacto con el marxismo o a ejercer una crítica social desde la producción científica. Como resultado de esto, la disciplina quedó dividida en dos corrientes. Por un lado los empiristas y por el otro los normativos. Para los primeros el estudio descansaba sobre la ciencia política real, que afirmaba tratar científicamente los hechos de la vida política tal y como son, es decir, describir su comportamiento. En cambio, los segundos reflexionaban sobre la teoría trascendental, anclada en la política más abstracta e inmóvil, y dedicada a no estudiar la sociedad que es, sino la que debería ser. En 1949, el profesor de la Universidad de Chicago, Leo Strauss, fundó una escuela de interpretación de la teoría política cuyo punto de partida consistía en la premisa de que los filósofos políticos que se ocuparon de la verdad y el conocimiento estuvieron a lo largo de la historia obligados a disfrazar sus ideas para que no los persigan por subversivos. Según esta escuela, los grandes pensadores adoptaron un modo esotérico de escribir, lo que obligaba a los intérpretes académicos a leerlos entre líneas. A medida que avanzó la democracia de masas, la coacción fue aumentando porque, según los straussianos, las mayorías son más propensas a la opinión y hostiles a la verdad universal. Por lo tanto, este grupo de neoconservadores se reservaba la legitimidad académica para la correcta lectura de los clásicos. Y así, cada escuela vivió cómoda en esta separación siempre y cuando ninguna criticara a la otra. Se promovió entonces una tendencia académica de antihistoricismo, de negar la utilidad de cualquier contextualización del pensamiento político y minimizar la influencia que podían tener los conflictos históricos sociales. Por ejemplo, no hacía falta tener en cuenta la lucha corporativa en la Italia del siglo XV entre los estados municipales y el Vaticano para entender el pensamiento de Maquiavelo. La réplica vino del otro lado del Atlántico. En la Universidad de Cambridge ocurrió una radicalización del historicismo de la mano del historiador Quentin Skinner, quien en 1978 publicó Los fundamentos del pensamiento político moderno. Esta obra considera que es la misma vida política la que marca los principales problemas para el filósofo. Su principal estrategia fue ampliar el rango de la investigación no solo a los textos de los grandes pensadores, sino también incluir la matriz intelectual con la que estos convivieron. En su intento por reunir al teórico con la práctica política, Skinner postuló que la teoría debía escribirse como una historia de las ideologías. No solo era necesario conocer la obra de un autor, sino que también la herencia intelectual y los escritos de sus contemporáneos. Otro exponente de esta escuela fue John Greville Pocock, quien publicó en 1985 Virtud, Comercio e Historia. Su obra propone que las transformaciones históricas solo se manifiestan como cambios visibles en el lenguaje político.
coincide con Skinner en que el proceso histórico-social estaba subordinado a los cambios en el discurso político de la época, el cual se presenta como el origen y causa de una transformación social. Mientras que la escuela de Cambridge desarrollaba su método de crítica a los straussianos, el materialismo histórico estaba atravesando momentos de grandes cambios y debates, muchos de los cuales iremos abordando en próximos episodios. Pero ahora vamos a concentrarnos en las críticas que formuló Ellen Macy's Good en su libro De ciudadanos a señores feudales. Nacida en Norteamérica, ella y su esposo Neil Good se formaron al calor de los debates entre los marxistas británicos, y ante el panorama de la teoría política de la segunda mitad del siglo pasado, propusieron una historia social del pensamiento político, que parte de la premisa de que los grandes teóricos estuvieron comprometidos en los conflictos sociales del lugar y de la época en que vivieron, aun cuando abordaron estos problemas en su torre de marfil y en diálogo con otros filósofos de otras épocas lejanas. Primero toma una diferencia con el planteo antihistoricista de Leo Strauss y compañía, cuando argumenta que reconocer la humanidad y el compromiso que los grandes pensadores contrajeron con la historia no significa negar la trascendencia de sus ideas. Más bien, considera que, si no se hace un examen histórico-crítico de estas últimas, es imposible valorar la universalidad o la verdad trascendente que se atribuyen. Porque tanto las preguntas e ideas a las que se enfrentaron los filósofos, por eternas universales que se les parezcan, siempre son planteadas bajo una forma histórica específica. No quiere esto decir que se puedan predecir sus ideas a partir de su posición en las relaciones sociales de producción. Más bien, es incorporar al análisis de las controversias políticas explícitas los conflictos y tensiones que están más allá del mundo de la reflexión escrita y que moldean las interacciones humanas. El materialismo histórico no simplifica la política en su dependencia de una estructura económica. Propone que para comprender las prácticas sociales y los productos culturales de una determinada época, es preciso conocer sobre aquellas condiciones materiales de supervivencia y reproducción social, sobre las relaciones que contraen entre los que producen y los que se adueñan de lo producido, las formas de propiedad que surgen de estas relaciones sociales y de cómo dichas relaciones se expresan en la dominación, resistencia y lucha. Esto corre para la escuela de Cambridge también. Si bien no pone en duda la validez de sus aportes, para la autora, como las obras de Skinner y Pocock no conciben la historia como un proceso, falta la explicación sobre la relación entre el discurso político con el acontecimiento histórico y los movimientos sociales. Y aunque ambos tienen en cuenta las grandes tradiciones del pensamiento político cuyo desarrollo puede abarcar siglos, los procesos históricos se convierten en episodios políticos momentáneos y sus reflexiones terminan haciendo hincapié en hechos particulares. Y esto se relaciona con la epistemología del posmodernismo, que tienen en común que el discurso es la única práctica constitutiva de la vida social. La historia, entonces, queda disuelta en accidentes y contingencias, y solamente se puede comprender y extraer conclusiones aislando hechos políticos puntuales. Para finalizar, el beneficio que conlleva comprender históricamente una teoría da lugar a que contemplemos nuestro propio presente como una condición histórica con la posibilidad de establecer una distancia crítica, desde la ventaja que ofrecen otras épocas y lugares, y además nos permite observar de qué manera ciertas suposiciones que ahora consideramos erróneas criticar adquirieron forma y se enfrentaron a diversas impugnaciones. Puede que, al leer la política de esta manera, estemos menos tentados a aceptar sin discutir las ideas y principios de nuestro propio tiempo y lugar.